Llevan algún tiempo viéndonos nada más y nada menos que desde Japón. Es una congregación de hermanos que se están reuniendo allí, no sé exactamente en qué parte de Japón, y ellos han mandado un mensaje, no sé si lo podemos tal vez proyectar para que los hermanos lo puedan ver. Bueno, la verdad es que yo no sé si se puede leer eso, pero vamos, más o menos, vamos a ver. El mensaje dice: la Iglesia Comunidad Cristiana Aposento Alto, este día 7 de julio, cumple 15 años anunciando el mensaje de salvación a los latinos en Japón. Sería de mucha bendición si nos pudieran mandar saludos para animar así a la congregación a seguir en la brecha. Muchas bendiciones, hermanos, son una gran bendición para muchos. Vamos a orar y al final de la oración por nuestros hermanos latinos de Japón, les vamos a dar un fuerte aplauso después de la oración, ¿sí? Vamos a orar por nuestros hermanos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podemos también de alguna manera bendecir y animar a los hermanos. Queremos animar a nuestros hermanos de Japón, a pesar de que están a cientos, a miles de kilómetros de sus hogares. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude a seguir adelante predicando la palabra de Dios en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, pero sabemos que el Señor está con nosotros, Así que vamos a orar por ellos. Señor, te damos muchas gracias por nuestros hermanos en aquel lugar tan lejano y al mismo tiempo tan cerca. Los bendecimos y pedimos que renueves sus fuerzas, que les ayudes a seguir adelante en la brecha. Y queremos, Señor, que ellos no se sientan en ningún momento solos, sino que en el Espíritu, en el Señor, somos uno y las cargas y las preocupaciones se comparten los unos a los otros. Y desde aquí queremos orar por nuestros hermanos, bendecirlos, sobre todo por el liderazgo, por el pastor, por los que llevan la carga, la responsabilidad de la obra. Te pido que los bendigas, que los ayudes, que los animes a que sigan adelante predicando y sirviéndote a ti con todo su corazón, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos y en el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Y ahora le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria al Señor. Muy bien, los niños pueden pasar ya a sus clases, por favor. Los demás nos vamos a quedar aquí para escudriñar las Escrituras. Le damos la bienvenida a todos en esta tarde, los que están aquí entre nosotros. Algunos de ustedes hacía tiempo que no les veía, otros ya suelen venir frecuentemente a la iglesia, pero me alegro mucho de verles a todos, Bienvenidos. ¿Están disfrutando? ¿Están contentos? ¿Sí? Muy bien. No hace demasiado calor, ¿no? Hemos intentado refrigerar este salón lo mejor posible, así que bueno, espero que aguantemos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado? Ok. El domingo pasado, para los que estuvieron y para los que no pudieron asistir, yo hablé acerca de la voluntad humana. ¿Se acuerdan? Hay una voluntad de Dios, de la cual hablaremos un poquito en esta tarde, pero hay una voluntad que uno tiene, la voluntad propia del individuo, de la persona, que nos va a acompañar hasta el día de nuestra sepultura. Es tan real la voluntad humana como el aire que estás respirando en esta tarde. Y esa voluntad humana a veces choca frontalmente con la voluntad de Dios. No siempre nuestra voluntad, no siempre uno quiere hacer la voluntad de Dios. No sé si a ustedes les pasa. Yo sé que ustedes están siempre en un nivel, yo cuando predico yo siempre entiendo eso, Ustedes están en una aureola, en un nivel, en una dimensión espiritual a la cual a lo mejor yo todavía no he llegado. Entonces cosas que a mí me suceden, ustedes dicen, no sé de qué está hablando este hombre, porque nosotros ya este tema nos resbala. Por eso yo eché mano de ejemplos bíblicos. Y hablé nada más y nada menos que de un profeta, no de un neófito, no de un recién convertido, sino de un siervo de Dios. Un siervo de Dios que tenía clarísimo que había sido llamado para servir al Señor. Ese era el objetivo de su vida. Esa era la meta de este hombre, servir a Dios, donde fuera y como fuera, con apoyo
o sin ningún tipo de apoyo. Hasta que llega un día el Señor y le habla al profeta Jonás, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, bueno, ahora tengo algo diferente para tu vida. Ahora quiero mandarte a otro país. Ya has estado mucho tiempo en tu tierra, has predicado, has compartido, has ministrado mi palabra en Israel, y ahora quiero mandarte bien lejos. Quiero mandarte a una nación cuya capital es Nínive. Y quiero que vayas y les pregones que si no hay un arrepentimiento genuino y un cambio sincero por parte de ellos, a esa ciudad y a ese país le quedan 40 días de vida, así de claro. Bueno, no había que orar, no había que pedir ningún tipo de confirmación, el mensaje estaba claro, la orden estaba clarísima. ¿Piensan ustedes que Jonás dijo, gloria a Dios, ya sé la voluntad de Dios para mi vida en las próximas semanas? No. Lo primero que hace es huir, o intentar, mejor dicho, huir de la presencia del Señor. Dice que desciende hasta Jope, Jaffa, como se llama esa ciudad en la actualidad. Se monta en un barco pagando su propio pasaje y decide ir, pero en dirección opuesta. Bueno, realmente a donde quería venir, según nos cuenta la Biblia, es una ciudad llamada Tarsis. Y Tarsis es el sur de España. Así que él quería cruzar todo el Mediterráneo en dirección opuesta a donde el Señor le estaba enviando. ¿Era un hombre de Dios? Sí. ¿Conocía al Señor? Sí. Pero no le hacía ninguna gracia ir al lugar que Dios le estaba diciendo que fuera. ¿Te das cuenta? Hay un choque de trenes, un choque de voluntades, lo que él quería y lo que Dios quería. No contento con esto, cuando le interrogan los marineros porque se ha levantado una tormenta espectacular en medio del mar y echan suerte, como era la costumbre, para ver cuál es el motivo de dicha tormenta, pues se dan cuenta de que la suerte cae sobre este hombre. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? Dice que está en lo más abajo del barco, durmiendo profundamente. Y yo dije que ese sueño tan profundo de Jonás, aparece el mismo verbo, la misma palabra, la misma expresión, que ese sueño tremendamente profundo que tuvo Adán en el jardín del Edén, cuando el Señor como que lo anestesió para extraer de él a su futura compañera, a Eva. Lo despiertan y le dicen, dormilón, no es tiempo de dormir, es tiempo de orar. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Y entonces él dice, yo soy un profeta de Dios, yo huyo de la presencia del Señor y yo soy el causante de esta tormenta. Si ustedes están experimentando una tormenta, yo he trastornado a la nave porque yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Y le dicen, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Él dice, muy fácil, me cogen, me tiran por la borda y ya verás cómo se soluciona el problema. Efectivamente, en cuanto lo tiraron por la borda, la tempestad se calmó para los del barco. Para él no había hecho más que empezar. Porque él realmente lo que quería era morir. Primero, huir. Pero como no le salió bien el plan A, pone en práctica el plan B. ¿Cuál es? Que me maten. Prefiero morir. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Prefiero morir antes que obedecer a Dios. ¿Pero de quién estamos hablando? De un profeta, de un siervo de Dios. Si me tiran por la borda con semejante tormenta, lo más probable es que yo me muera. Eso es lo que él quería, morirse. No quería, bajo ningún concepto, dar su brazo a torcer e ir a Nínive a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía, de hecho después lo dice, casi al final del libro, yo sabía que tú eres misericordioso. Y el hecho de que me estés mandando a Nínive es para darle una oportunidad a Nínive para que se arrepienta. ¿Te das cuenta? Y como él no quería que Nínive se arrepintiera para que no fuera destruida, él prefiere no predicarles y que se mueran todos. Es increíble, es un profeta muy raro, ¿eh? No quiere que la gente se convierta y luego cuando se convierten se enfada. Es el tipo más raro de toda la Biblia. También les puse el ejemplo de Pablo y les mencionaba el capítulo 7 de Romanos. Estamos repasando un poquito, ¿no? Donde él llega a admitir que estaba haciendo cosas que no quería en el fondo hacer, y lo que realmente quería hacer no lo estaba haciendo, y él grita diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser lo que tú quieras, pero tu voluntad, como no la domines, te domina. Y como tu voluntad no la sometas a la voluntad de Dios, te va a terminar trayendo muchos quebraderos de cabeza. Y también vimos a Cristo. El mismo Cristo,
en el jardín del Getsemaní, diciéndole al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sí, esos 3 ejemplos creo que fueron bastante gráficos para que nos demos cuenta de que la voluntad humana no se anula, no desaparece cuando nos convertimos, ni cuando nos bautizamos, ni cuando estamos sirviendo al Señor, sino que esa voluntad va a estar ahí hasta el día que nos entierren. Y hay que saber lidiar con este tema. Esa es la lucha constante y permanente entre la carne y el espíritu, entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Era como aquella lucha que había en el vientre de aquella mujer que ya no daba más, ya no aguantaba más, porque dice que estaba embarazada de 2 niños gemelos, y el uno se metía con el otro y peleaban, y era una guerra lo que tenía en su interior, era una auténtica batalla, hasta que la mujer desesperada va a la presencia del Señor, y el Señor le habla y dice: mira, lo que pasa es que tú llevas en tu vientre 2 estilos de vida diferentes. Tú llevas a Jacob, tú llevas a Esaú, son antagónicos, serán hermanos gemelos o lo que tú quieras, pero cuando nazcan te vas a dar cuenta de que tanto en lo físico como en lo espiritual no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. De hecho, hasta después de años, Esaú intentó matar y acabar con su hermano gemelo Jacob. Ahora, hoy vamos a hablar de un versículo donde se menciona otra voluntad, y es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, los primeros versículos nos dicen así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única carta que Pablo escribe a una iglesia que él no ha fundado personalmente ni ha pastoreado es a esta iglesia, es a esta comunidad. Él le escribió a los colosenses porque él ganó a los colosenses para Cristo, o a los tesalonicenses, o a los corintios, o a los efesios. Sin embargo, la congregación de Roma, cuando Pablo le escribe esta carta, él no la había visitado, él no la conocía personalmente, él no la había fundado, él no fue nunca el pastor de la iglesia de Roma. Sin embargo, en el último capítulo de la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 16, él saluda a más de 35 personas. Incluso algunos parientes, algunos familiares de Pablo eran miembros de la iglesia de Roma. Por lo tanto, aunque él no había estado nunca en la iglesia, él conocía muy bien la comunidad cristiana de Roma. Y él sabía perfectamente que el estilo de vida de Roma era terrible, terrible. Promiscuidad sexual a tutiplén, idolatría, homosexualidad, crueldad, de todo lo que se puedan imaginar, allí estaba en Roma. Roma era el centro del imperio romano. El estilo de vida del romano era como auténticos salvajes. No había límites, no había moral. Era una ciudad corrupta, terrible, probablemente lo más parecido en el Nuevo Testamento a Sodoma y a Gomorra. Y Pablo sabía perfectamente que la influencia de las costumbres, de las tradiciones, etcétera, de Roma podía envenenar, podía tener una influencia tremendamente negativa, tanto en el seno de la iglesia como a título personal en los miembros de dicha congregación. Y Pablo escribe a esta congregación sabiendo dónde están viviendo, sabiendo cómo es el estilo de vida de un romano, sabiendo que allí todo vale, allí no hay fronteras, allí no hay límites de ningún tipo. Pueden ver, por ejemplo, en libros de la historia romana, o pueden ver, por ejemplo, cómo vivían los césares, o pueden ver, por ejemplo, las pinturas y los lienzos, pueden ver que los romanos eran aún mucho peor que los mismos griegos. Y allí estaba la comunidad cristiana, allí estaban los hermanos. Y la mayoría de los miembros de esa iglesia eran de origen judío. Por eso Pablo les cuenta cosas en la carta, que por cierto es muy profunda, que si no fueran conocedores de la ley, si no fueran de origen judío, no podrían entender. Los términos, las palabras, las expresiones que Pablo utiliza cuando le habla a los romanos, nunca las emplea cuando le habla, por ejemplo, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, porque no le entenderían. Porque habla de cosas que para los gentiles eran totalmente desconocidas.
Sin embargo, Pablo les habla de personajes bíblicos del Antiguo Testamento, les habla de Israel, le habla de los pactos, le habla de la creación, le habla, por ejemplo, de cómo se ha unido el pueblo gentil con el pueblo judío, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que Pablo intenta enseñarle a esta congregación es que nunca deben dejarse influenciar, contaminar o envenenar por el esquema, por el sistema de valores o no valores que imperan en ese momento en la ciudad de Roma. Una de las cosas que el apóstol Pablo intenta inculcarle a la iglesia es que, vamos a ver, ustedes están acostumbrados y vuestros antepasados os habéis acostumbrado a un sistema que tiene que ver con los sacrificios, con animales. Cada vez que un judío cometía un pecado o quería expresar su gratitud al Señor, tenía que subir al templo a Jerusalén, porque dicho sea de paso, era el único lugar donde se podía presentar un sacrificio animal. Es decir, que si un judío vivía en Roma y quería presentar un sacrificio animal, no podía hacerlo en su casa particular. Tenía que viajar días, semanas, meses hasta el templo a Jerusalén y poder ser atendido y poder presentar su sacrificio. Y al fin y al cabo lo que presentaba era un animal que mataba, y en la mayoría de los casos quemaban y se hacía un holocausto, un sacrificio. Ellos sabían que ese fue el sistema. Durante siglos y siglos y siglos, miles de bueyes, de ovejas, de cabras, de animales eran sacrificados como víctimas inocentes, como sustituto del pecador que no podía morir, lógicamente. Y ahora el apóstol Pablo, utilizando ese trasfondo religioso, les dice: mire, os presento una idea nueva, revolucionaria, algo que nadie ha enseñado, un concepto nuevo. Ahora sigan presentándole a Dios sacrificios, pero no de animales muertos. Ahora van a ser ustedes mismos los que tienen que presentarse delante de Dios como sacrificios vivos. Pero no lo van a hacer 3 veces al año, no lo van a hacer de vez en cuando se sientan indignos o pecadores o hayan pecado, sino que lo van a hacer diariamente, permanentemente, cada día, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Para el judío, solamente para el judío, en aquella época el cuerpo no era la cárcel, no era la prisión del alma. Para los griegos el cuerpo era lo peor que había. Sin embargo, para el concepto judío, para nosotros los creyentes, el cuerpo es un instrumento. El cuerpo es un envase donde vive nuestra alma, donde vive nuestro espíritu, pero es un instrumento a través del cual podemos servir y agradar a Dios. Así como también al cuerpo le podemos dar rienda suelta y darle todos los caprichos habidos y por haber, el apóstol Pablo lo que intenta es canalizar el potencial de lo físico, de la parte humana del hombre, para que a través de ella pueda agradar y pueda servir a Dios. Cuando Cristo hablaba, utilizaba su boca. Cuando Cristo quería desplazarse de un lugar a otro, utilizaba sus pies. Cuando quería sanar a un enfermo, no siempre, pero muchas veces imponía sus manos. En otras palabras, el cuerpo no era algo negativo, algo que había que flagelar, algo que había que castigar, sino algo que había que entregarle a Dios como un sacrificio vivo, como algo que podía agradar y glorificar al Señor. Pero habla algo más, no solamente habla de la parte física del cuerpo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si va un paso más adelante, ya le habéis entregado vuestro espíritu al Señor, ya le habéis entregado vuestro ser interior, ya ha nacido de nuevo, ya ha experimentado el nuevo nacimiento. Ahora os digo que también el cuerpo hay que entregarlo como sacrificio vivo al Señor. Pero os digo algo más: hay una sala de máquinas que es la mente, es el cerebro, que también tenéis que dejar que Él entre, que Él la cambie, que Él la transforme, que Él la moldee. Y si eso ocurre, vais a poder llegar a un punto en vuestra vida en el que vais a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para vuestra vida, que dicho sea de paso es agradable, es buena y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Os habéis dado cuenta que el hombre ha sido capaz de trasplantar corazones, hígados, riñones, pulmones, pero el cerebro no ha podido, ni creo que jamás podrá hacerlo? El cerebro no podemos trasplantarlo. Hombre, a mí me hubiera gustado que me pusieran el cerebro de Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? El mío no se lo recomiendo a nadie porque te puede dar muchos quebraderos de cabeza.
Y como alguien tenga migraña y te trasplanten el cerebro de la que tiene migraña, ni te cuento, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que aunque no se puede trasplantar el cerebro, sí se puede transformar. Sí se puede renovar cada día. Y en ese campo de batalla que es la mente, el Señor debe de entrar para poder tener una mente sana y a través de ella poder entender los designios de Dios y los tiempos de Dios y saber cómo adaptarnos y cómo movernos y cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar y cuándo hay que ir y cuándo hay que quedarse. Porque si nuestra mente no está al servicio del Señor, ¿al servicio de quién está entonces? Si nuestra mente no está sometida al Señor y a su palabra, y si no está llena de Él, ¿de qué la estamos llenando entonces? Es interesante notar que una de las cosas que Jonás quería hacer era huir de la presencia de Dios. Y yo pregunto en esta tarde, ¿se puede huir de la presencia del Señor? ¿Hay algún lugar en el planeta Tierra donde Dios no esté? ¿Hay algún lugar en el planeta Tierra donde digamos, bueno, puedo ir a ese lugar y en ese lugar estar tranquilo porque Dios no se va a meter conmigo? ¿Existe ese lugar? En absoluto. Sin embargo, él en su mente, en sus pensamientos, él creía que había un lugar donde la presencia de Dios no lo alcanzaría. Evidentemente tenía un problema psicológico, aparte del espiritual, bastante grave. Y como estaba en desequilibrio interiormente en cuanto a su mente y en cuanto a su alma y en cuanto a su estado de ánimo, ¿qué es lo que hizo? Utilizó mal su cuerpo para dirigirse a un lugar opuesto, contrario a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? El cuerpo al servicio de una mente enferma, de una mente distorsionada, en vez de ponerse al servicio de la obra y de la voluntad de Dios. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 7 y 8. Prestar atención a estos versículos porque se menciona en ese texto a un personaje que ustedes conocen muy bien. Es el sobrino del patriarca Abraham, me refiero a Lot. Dice así el texto: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 de Pedro 2, 7 y 8. Miren qué interesante. Lot era el sobrino de uno de los hombres más grandes que jamás ha existido, el amigo de Dios, nada más y nada menos que del patriarca Abraham. Durante el viaje, desde que salieron de Ur de los Caldeos, fueron aprendiendo y descubriendo muchas cosas interesantes acerca de ese Dios que los había llamado. Sin embargo, los ganados se aumentaban, las ovejas crecían, y llegó un momento en el que hubo una disputa entre los pastores de Lot, sobrino de Abraham, y los pastores de Abraham. Y Abraham toma una determinación. Abraham, en su sabiduría, en su conocimiento, en su proximidad al Señor, sabe que ha llegado el momento de tomar una drástica decisión. Hay decisiones que iremos tomando en el día a día, pero hay decisiones drásticas que tendremos que tomar de un día para otro, en un instante. Y Abraham dijo, si seguimos juntos, al final vamos a terminar devorándonos. Y lo que empezó muy bonito va a terminar como una auténtica desgracia. Lo mejor es que tú decidas hacia dónde quieres ir. Si escoges hacia mano derecha, yo iré al contrario o viceversa. La Biblia dice que Lot escogió las mejores tierras. Lógico. Y Abraham lo que sobraba. Pero lo curioso es que el libro de Génesis dice que cuando Lot se separa de su tío Abraham, no se va a un lugar virgen a empezar una vida nueva con su mujer y con sus hijas, sino que va poniendo sus tiendas, tomen nota, va poniendo sus tiendas, porque ellos vivían en tiendas, eran nómadas, en dirección a Sodoma y Gomorra. Y cuando sigues leyendo la historia de este hombre, te das cuenta de que ya no está viviendo en una tienda de campaña, sino que ya está perfectamente instalado y establecido en Sodoma, con su mujer y con sus hijas. Sus hijas, lógicamente, llegaron a conocer hombres de ese lugar y se iban a casar con ellos.
Se metió, por decirlo de alguna manera, en la boca del lobo. ¿Qué fue lo que hizo que un hombre justo, como lo hemos leído, que un hombre bueno, que un hombre conocedor de Dios y de la verdad, fuera acercándose al peor sitio de la humanidad, al peor sitio de la tierra? Lugar del que tenía que haber huido. ¿Cómo se le ocurre ir con su familia al peor sitio, al más depravado, al peor? Bueno, tal vez se dejó influenciar por los gustos o por los comentarios del hogar, yo no lo sé. La cuestión está en que Lot terminó metido en Sodoma y Gomorra. Y dice que cada día afligía su alma, viendo la nefanda conducta de los que vivían allí. La palabra nefanda significa abominable, cruel, pervertida, etcétera, etcétera. Es decir, lo que me ha llamado la atención es que Lot se va a vivir con su familia a Sodoma y Gomorra, lo está pasando fatal, no duerme, no come, está inquieto, está preocupado, está ansioso, está nervioso al ver que aquello no es lo de él, la forma como hablan, cómo viven, cómo se comportan, el libertinaje que hay allí, aflige su alma, pero no hace nada. ¿Y qué hacemos nosotros cuando el alma nos da testimonio de que ya no es nuestro sitio ese donde estamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que el ambiente espiritual en el que estamos no es el idóneo? ¿Nos quejamos? ¿Nos lamentamos? ¿O tomamos medidas drásticas? La gente tiene miedo a cambios. La gente a veces como que se adapta a lo malo y dice, bueno, intentaré que no ejerza demasiada influencia sobre mi vida. Y esa fue la vida de Lot, un hombre amargado, un hombre afligido, un hombre que cada día afligía su alma, viendo lo que le rodeaba, pero allí estaba y no se movía. Hasta que el Señor tiene que sacarlo casi a la fuerza. Y todos sabemos, ¿verdad?, el resto de la historia. En otras palabras, era él el que tenía que haber dicho, nuestro lugar no es este, nuestro tiempo aquí se ha terminado. Y en nuestra mente, en nuestro ser interior, tiene que llegar el momento, tiene que llegar el día en el que tenemos que discernir y decir, no puedo seguir más tiempo en esta situación. Tengo que trazar una línea, tengo que romper con esto, porque ni crezco y encima puedo estar impidiendo que otros crezcan. Terminó perdiendo su hogar. ¿Cuántos lo sabían? Terminó perdiendo su hogar. La Biblia dice que cuando salieron, su mujer en el fondo realmente no quería salir y miró hacia atrás y se quedó convertida ¿en qué? En una estatua de sal. No me contarás a mí qué hombre quiere vivir con una estatua de sal. Ni para la sopa, ¿no? Sus hijas se dejaron influenciar tanto por el modelo, por el esquema, por el estilo de vida de Sodoma y Gomorra, que sabiendo las promesas que Dios había dado de una tierra, de un Mesías, etcétera, etcétera, ellas creían que el único hombre sobre la faz de la tierra era su padre, y no se les ocurre otra cosa, tanto a la mayor como a la menor, que emborracharlo y acostarse con él. Y ambas quedaron embarazadas, y una tuvo a Amón y otra Amón y Moab, amonitas y moabitas, terribles, terribles. ¿Te das cuenta? Un hombre que tuvo que haber tomado una decisión en su momento y no la tomó, y al final perdió el tiempo, perdió su vida, perdió su familia, perdió su matrimonio y no perdió la vida por la misericordia de Dios. Ahora es interesante notar que la palabra sacrificio, cuando uno estudia cómo se hacían los sacrificios en la Biblia, los animales no podían ser llevados a palos, a la fuerza al altar. No, sino tenían que ir despacitos, sin obligarles. Cuando llegaban cerca del altar, con mucha delicadeza, con mucho cuidado, se les amarraba, se les ponía encima del altar. ¿Cómo se nota que no eran cerdos los que se sacrificaban? Porque el cerdo, por muy amable que seas, se huele que lo quieres matar y agarra un cerdo y ponlo encima de una mesa para sacrificarlo, si es que puedes. Y lo que el Señor quiere es que las cosas que hagamos para Él no las hagamos por presión, sino que las hagamos voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? No las hagamos de una forma religiosa, bueno, porque tengo que hacerlo, sino que lo hagamos como un sacrificio vivo, como algo que en el fondo nos indica
que eso es lo que Dios nos está pidiendo. Si quieren un ejemplo gráfico de lo que estoy diciendo, miren a Abraham. Volvemos otra vez al patriarca Abraham. Cuando le dice a su hijo, vamos a echarnos a andar. Vivían en Beersheba, al sur del país. El Señor los llama al monte Moriah, 3 días de camino. Y van caminando y por el camino seguramente van hablando y conversando de muchas cosas, padre e hijo. El hijo se da cuenta, porque no es la primera vez que va con su padre a hacer un sacrificio a Dios, se da cuenta de que lleva el fuego, lleva la leña, lleva el cuchillo, pero no lleva la víctima, no lleva el animal. Y le pregunta, padre, ¿y la víctima? Hoy falta algo aquí, hoy falta algo. Y el padre le dice, el Señor proveerá. ¿Somos capaces de creer que Dios va a proveer lo que nos hace falta? ¿Lo creemos? Dios nos va a proveer lo que nos hace falta, sea lo que sea. Dios nos lo va a proveer en su debido momento. ¿Por qué no se lo proveyó cuando salió de la casa? Bueno, si Él sabe que al final no voy a tener que matar a mi hijo y me va a proveer de cordero, ¿por qué no me lo proveyó el primer día? ¿O el segundo? ¿O el tercero? ¿Por qué me lleva hasta el límite? Cuando ya estoy a punto de clavarle el puñal a mi hijo, y es ahí donde Dios dice, alto, no lo hagas. Date la vuelta y mira cómo ya estaba provisto el cordero para el holocausto. Porque la forma de Dios a veces de tratarnos, queridos hermanos, es así. Es así. Pero dice la Biblia que Él no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú dices, ya no aguanto más, Dios dice, eso quien lo tiene que decidir soy yo. Si yo te mando esta prueba, es porque yo sé que tú la vas a poder superar y vas a salir de ella mejor, porque esa prueba, ¿sabes qué? Te la mandé yo. Porque la prueba viene para fortalecernos y la prueba viene para acercarnos al Señor y para que crezcamos y para que digamos, hoy he aprendido algo nuevo que nunca en mi vida olvidaré. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que nos encontremos en una situación difícil, de la índole que sea, tienes que preguntarte, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta prueba? Porque no hay casualidades, ¿sí o no? Dios tiene todo bajo su control. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Cuál es el mensaje oculto que hay detrás de este problema? Detrás de esta enfermedad. Hermanos, les digo sinceramente, llevo una temporada que hay cosas que están ocurriendo entre hermanos y cosas que no entiendo nada, No entiendo nada. Lo hablaba el otro día con el pastor Marcos. Digo, no entiendo por qué pasa esto en la vida de esta persona. Y no entiendo por qué pasa esto en la vida de la otra persona. No entiendo. Pero solamente sé una cosa, hermanos, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No podemos entender todo en la vida. Tal vez José no entendía por qué mis hermanos me quieren matar. ¿Por qué mis hermanos me tiran dentro de un pozo como si fuera una rata? Tal vez David no entendió y seguramente, y de hecho lo expresó muchas veces en los Salmos. ¿Por qué sus hermanos se metían con él? ¿Por qué el rey lo quería matar? Hay muchas cosas que no entendemos en la vida. Pero algo que tenemos que tener siempre claro es que el Señor nunca pierde, el Señor siempre gana. Hay 2 palabras que me llamaban la atención esta semana cuando preparaba este mensaje. Para la palabra nuevo o nueva, en griego hay 2 palabras. Quiero que las pongan ahí. Ahí están. Neos, kainos. La palabra neos tiene que ver con la edad, tiene que ver con el tiempo, es algo exterior. Es decir, si tú sacas una fotografía de cuando tú tenías 10 años y la comparas con tu estado actual, seguramente ni te reconoces, porque hemos cambiado por fuera, ¿sí o no? Algunos a mejor y otros a peor, pero todos hemos cambiado. No tenemos la misma cara, no tenemos algunos se ven con pelo, ¿dónde se me quedó por el camino? O yo qué sé. Eso es neos, es el cambio exterior, es el tiempo que va pasando y que te va cambiando por fuera. Salen canas, se cae el pelo, tal vez engorda, se te caen los dientes. Bueno, no voy a seguir para no desanimar a nadie. Pero el otro cambio, el otro tiempo, lo otro nuevo, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con lo interior, tiene que ver con nuestra naturaleza humana.
Pablo una vez dijo: así como nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, no obstante nuestro ser interior se va renovando día a día también. Es decir, es como las dos caras de la moneda. Por una parte, lo externo va cambiando, evidentemente, y por otra parte, lo interno también va cambiando, pero no a peor, sino teóricamente y bíblicamente debería ser a mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hay ciertas y determinadas pruebas que hoy podemos superar que hace años atrás nos hubieran matado. Porque yo dije una vez, y lo recuerdo, que las pruebas que vienen a nuestra vida son proporcionales a nuestro nivel de madurez actual. Es decir, si Dios hoy nos manda una prueba, sea cual sea, es porque Él sabe que hoy, con todo lo que hemos oído y aprendido y experimentado, y con su ayuda, lógicamente, vamos a poder superar esa prueba que a lo mejor hace años atrás nos hubiera terminado deprimiendo o amargando o haciéndonos tirar la toalla. Por eso el apóstol Pablo dice: mira, hermanos, aquí lo que se trata es de un trabajo diario, constante y permanente. La conversión es instantánea, nadie se convierte poco a poco. O eres o no eres. O estás conmigo, dijo el Señor, o con quién estás. Contra mí. Pero alguien dice: no, espera, yo no estoy contra Dios. No estoy con Dios, pero no estoy contra Dios. Es que eso no existe. Eso es un argumento filosófico humano que no tiene ninguna base bíblica. Mira, Jesús lo dijo, no lo digo yo, hermano. O estás conmigo o estás contra mí. Pero yo no creo en ti, yo no creo en tu palabra, yo no creo en el cristianismo, yo no creo en la obra de Cristo, yo no creo en la resurrección, pero no me meto con los cristianos, no me meto con ustedes, no me meto con Dios. Soy neutral, no existe neutralidad en el reino. No existe neutralidad en el reino de Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero eso es muy fuerte. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Bueno, están los hijos de Dios, los hijos del diablo y los hijos de Papá Noel, de Yupi. Suavizamos el mensaje. Yo no te voy a suavizar el mensaje a ti ni a nadie, ¿sabes? La Biblia dice: o el que o siembras o desparramas. No hay neutralidad en el reino. En el mundo puede haber neutralidad. Está ganador, perdedor y X. Empate. No existe neutralidad en el reino. Es que soy amigo de Dios. Dios no busca tu amistad. Dios busca tu alma y tu corazón. Dios no quiere buena gente. Dios quiere lo peor para convertirlos en sus hijos. El infierno estará lleno de buena gente. Gente muy educadita, gente muy preparada académicamente, gente muy formal, pero es que no son las actitudes humanas, sino es la obra de Cristo en nosotros. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Pablo dice: mira, lo que tenéis que hacer es presentaros como sacrificio vivo delante de Dios, y una vez que lo habéis hecho, tener presente que ese acto diario, no el de la conversión que es así automáticamente, hoy estarás conmigo en el paraíso, hace media hora te ibas al infierno, ahora te vas a la gloria, ¿verdad? Sino ese sacrificio vivo, diario y permanente no te va a anular tus facultades racionales o mentales. Por eso él menciona, pon el texto otra vez: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque Él es vuestro culto racional. En otras palabras, no se anula tu voluntad, no se anula tu mente, no se anula tu yo, pero lo dominas y lo controlas y lo llevas cada día a los pies de Cristo, a la cruz. Y Él es nuestro culto racional. ¿Cuántos dicen amén? Es un culto racional, no es un disparate, no es una locura, no es que me vuelvo loco, me vuelvo místico, me vuelvo un tío raro. No, es algo que entra dentro del raciocinio, dentro de la cordura. Es un acto voluntario donde mi espíritu, mi alma y mi cuerpo se involucran en el deseo de sacrificarme, de entregarme cada día a Dios. Y cuando yo me sacrifico, cuando yo uso mis facultades mentales o racionales, entonces eso me da la capacidad de estar abierto a cambios, de ser confrontado por Él, de ser transformado cada día a la imagen de su Hijo, de poder entrar en un proceso de renovación de mis pensamientos, renovación de muchas cosas que me han acompañado, seguido, heredado, sabe Dios desde cuándo. Y al final, cuando yo entre en ese largo proceso,
podrás discernir, podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, esto que lo he dicho en 5 minutos, esta es la teoría. Amén. Ahora, esto que he dicho en 5 minutos, esto nos va a durar toda la vida. Porque ¿quién no sabe de los cristianos que están aquí que tenemos que presentar nuestra vida cada día como sacrificio vivo delante de Dios? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿Quién no sabe eso? ¿Estoy enseñando algo nuevo que usted nunca ha escuchado? ¿Quién no sabe que nuestra mente tiene que ser limpiada, transformada y renovada por el Espíritu de Dios? ¿Quién no sabe eso? Pero ¿quién lo hace? Ay, amigo, esto es un proceso de toda una vida. No es una carrera de velocidad, sino es un maratón, donde es un día a día, y como decía Pablo, cada día muero. Pero me llama la atención las características que Pablo menciona acerca de la voluntad de Dios. Dice que es buena, ¿lo ve ahí? Al final del versículo, buena, agradable y perfecta, completa, no le falta nada. Dios nos tiene que dar la madurez y la sabiduría para descubrir todo lo bueno que Dios tiene para nuestra vida, todo lo agradable que Él tiene para nosotros y todo lo perfecto que Él hará en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, aprendamos a disfrutar de la vida, aprendamos a disfrutar de nuestra relación con Dios. Lleguemos al punto en el que nos demos cuenta de que la única manera de poder vivir una vida cristiana victoriosa y tranquila es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. No tengamos miedo de cambios que Dios quiere producir en nosotros, porque los cambios que Dios va a producir en nosotros siempre serán buenos, agradables y perfectos. ¿Cuántos dicen amén? No tengamos temor de que Dios en un momento determinado se pase conmigo o se quede corto. No tengamos ese temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Hay gente que no se atreve a cambios porque están llenos de miedos, están llenos de temores y prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y en el Señor no tenemos que tener ningún temor, sino como dijo el Señor, boga mar adentro. En otras palabras, si te quedas en la orilla toda la vida vas a estar pescando peces pequeños e insignificantes que no te van a terminar de saciar el hambre. Pero si te atreves a navegar mar adentro, si te atreves a echar la red en aguas profundas, puede ser que te lleves una enorme sorpresa. Porque a lo mejor con 3 o 4 peces grandes que saques, habrás sacado más que estando toda la vida en la orilla sacando pescadito de eso, que tienes que coger 1000 para poder saciarte y para poder cenar una noche. Así que, amados hermanos, Dios nos llama a entrar en un proceso de cambios, a entrar en una renovación de la mente, y quiero solamente terminar diciendo un ejemplo. Lo dije una vez y quiero recordarlo esta noche. Si ustedes tienen tiempo esta semana, les pido por favor que lean el corto libro de Ageo. Es un libro muy chiquitín, lo puedes leer muy fácilmente en unos minutos. Uno de los grandes problemas que se encontró el profeta Ageo en su época es que la gente estaba bloqueada en todos los aspectos, en todas las áreas, porque sus pensamientos no eran los correctos. Cuando el profeta Ageo llega y ve la obra de Dios paralizada, ve que el templo no se ha terminado, empezaron pero no terminaron, y se da cuenta de que el país no avanza, se da cuenta de que no hay tanta lluvia como tenía que haber, se da cuenta de que las cosechas son muy pobres en proporción a lo que se siembra. Automáticamente el varón de Dios, el hombre de Dios, Ageo, discierne, interpreta y lee la circunstancia, dice: aquí está pasando algo. No es normal que llueva tan poco, no es normal que siempre estéis mal, no es normal que las cosechas sean ridículas, no es normal lo que está pasando. ¿No os dais cuenta que lo natural habla de los aspectos espirituales que ustedes no entienden? ¿Por qué no habéis terminado la obra que habéis comenzado en el Señor? ¿Por qué la habéis dejado abandonada? ¿Por qué os habéis dedicado a vuestros asuntos personales, a vuestros negocios, a vuestras mansiones? Y la casa del Señor da pena verla. La empezasteis, pero no está terminada. Decidme algo, explicádmelo. Y le decía al pueblo, incluidas las autoridades, porque aún no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. Y se lo creían.
Y así como la verdad liberta, la mentira esclaviza. Creían en una mentira. Es que no podemos terminar la obra de Dios porque no es el tiempo. Y el profeta Ageo razonaba con ellos, los confrontaba y les decía, pero ¿cómo que no es el tiempo? Y qué curioso que para terminar vuestras casas y para vivir como vivís de bien, sí hay tiempo. Para vuestros negocios, para vuestros hobbies, para vuestros caprichos, pero para la casa de Dios no es el tiempo. No será que habéis hecho una red, os habéis creado una mentira que os ha terminado atrapando y volviendo locos. Y por eso no llueve, por eso no hay abundancia, por eso no hay bendición, por eso no hay alegría, por eso no hay vino, por eso no hay mosto, por eso no hay nada. Porque lo primero tenía que haber sido el Señor y no vuestras vidas. Dejaros de rollos, dejaros de historias y de mentiras. Subid al monte, cortar madera y terminar la obra del Señor. Y vais a ver cómo la gloria del Señor va a superar la gloria del pasado. Y si no tenéis recursos, no os preocupéis, porque el Señor os dice a través de mi boca, mía es la plata y el oro, dice el Señor. Y parece como que este mensaje les confrontó, les animó y terminaron la obra del Señor. Hermanos, a veces es momento de pararnos y de detenernos y preguntarle al Señor, Señor, ¿no me estarás diciendo algo a través de las circunstancias y yo no termino de entender el mensaje? Pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle al Señor discernimiento para saber qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando a veces Dios lo permite para enseñarnos algo que a lo mejor de otra manera no lo vamos a aprender nunca. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Ahí donde está usted, cierre sus ojos y vamos a pedirle de corazón y sinceramente al Señor en esta tarde. Señor, ayúdame a aprender y a captar el mensaje que tú tienes para mi vida. No hay casualidades en el reino. El Señor nos manda en su palabra claramente lo que tenemos que hacer. A los hermanos de Roma les decía, no os adaptéis, no seáis como los camaleones que se adaptan al medio ambiente para no ser engullidos por el enemigo. Ustedes tienen que tener principios y criterios propios y las ideas claras y saber qué es lo que quieren y qué es lo que no conviene. Y cuando ustedes se dejen tratar por la mano de Dios, ustedes van a poder llegar a comprobar por vosotros mismos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Por eso hay creyentes que al no tener el suficiente nivel espiritual, el suficiente conocimiento de la Escritura, la suficiente experiencia con Dios, se asustan ante cambios. Pero los cambios que Dios tiene para nuestra vida siempre van a ser a mejor, siempre van a ser para nuestro beneficio. Así que despídete del miedo, no tengas miedo, pon tu mirada en el Señor, confía en Él y Él hará. Padre Celestial, gracias te damos de todo corazón en esta noche por tu bendita y preciosa palabra. Quiero agradecerte, Señor, la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque cada día nos transformas y nos moldeas. Y aunque todavía nos falta mucho, te doy gracias porque hemos ya caminado un camino y hemos visto tu mano y tu fidelidad en nuestra vida. Sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue trayendo madurez y crecimiento a nuestra vida para que nos agarremos a ti y no tengamos ningún temor de nada ni de nadie, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te damos permiso para cambiarnos, te damos permiso para zarandearnos, te damos permiso, Señor, para que hagas en nosotros tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.